ahora me corresponde el honor de presentar a un paisano, colombiano también, Santiago Pardo. Él es profesor y el líder del Laboratorio de Diseño de Justicia de la Universidad de los Andes, anfitrión del podcast El Reconstituyente, muy recomendado por cierto, muy interesante, uno aprende mucho, y es profesor de Derecho Constitucional y de Historia Judicial. Justamente Santiago nos viene a hablar del laboratorio, cómo uno puede poner innovación desde la universidad para lograr una mejor justicia. Santiago, bienvenido. Nico, gracias. Un abrazo a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar con ustedes. Un saludo especial a José María, a Sebastián por la invitación tan generosa. Y bueno, yo simplemente quiero hacer una intervención muy corta como complemento a las, aportes tan fascinantes de Sebastián, Aleja y José María. Y quiero contarles un poco la experiencia del Laboratorio de Diseño para la Justicia de la Universidad de los Andes y hablar de 3 virtudes que yo creo que son muy importantes construir desde la educación legal. Y son la virtud de la experimentación, la virtud del trabajo interdisciplinario y la virtud del trabajo empírico. Y digamos ya un poco voy a entrar en detalle frente a esos, elementos. Voy a compartirles rápidamente una presentación muy corta también. La hice yo, que soy abogado, entonces no tiene, digamos, el diseño tan bonito que tenía la presentación de Sebastián y José María, pero hice mi mejor esfuerzo. Un segundo, por favor. Listo. Listo, perfecto. Creo que ya están compartiendo la presentación. Un segundo, listo. Bueno, perfecto. Yo simplemente quiero acá, un segundo, por favor, voy a... listo. Entonces, bueno, acá pueden ver de entrada, los invito a que sigan nuestras redes sociales para que puedan conocer un poco más en detalle nuestro trabajo. Pero digamos, en los 15 minutos que tengo para hacer la presentación, quiero como contarles un poco la experiencia del Laboratorio de Diseño para la Justicia de la Universidad de los Andes. El laboratorio nació en enero del 2019 y es un joint venture entre la Facultad de Diseño, la Facultad de Derecho y la Facultad de Ingeniería, básicamente con un propósito fundamental, y es quitarle el monopolio del derecho a los abogados. Y ahí, José María, si es posible, te pediría empezar con la pregunta que te mandé por el chat del grupo. Y es una pregunta general que me gusta hacer en estos eventos para empezar. Y más adelante les voy a explicar qué entiendo yo y qué entiende el equipo del Laboratorio de Diseño para la Justicia por, gracias José, ya veo la pregunta, por esta idea de quitarle el monopolio del derecho a los abogados. Este es un gráfico de evento que ustedes han visto 1000 veces, que digamos surge a través de nuestra inspiración, que fue el Legal Design Lab de Margaret Hagen. El laboratorio, digamos, surge después de que yo hice mi maestría en Stanford y tuve la oportunidad y el privilegio de trabajar con Margaret. Regreso a Colombia y con el apoyo de ella y pues de los Andes montamos este laboratorio. Y básicamente es como traer 3 grandes elementos de las diferentes disciplinas para resolver problemas de acceso a la justicia: pensamiento de diseño centrado en el usuario, pensamiento sistémico y de dinámica de sistemas desde la ingeniería, particularmente la ingeniería industrial, y desde la Facultad de Derecho como una oferta a los estudiantes y a las estudiantes para que puedan repensar la manera en que los abogados construimos soluciones a los problemas legales. Nosotros partimos, y esto es, digamos, la primera virtud que quiero resaltar un poco del modelo del Laboratorio de Diseño Legal, y es la virtud del trabajo empírico. Nosotros partimos de un trabajo de casos reales. Acá pueden ver algunos de nuestros aliados: la Corte Constitucional de Colombia, la Corte Suprema de Justicia de Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz, que fue este tribunal que se creó después de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC para administrar todo el sistema de justicia transicional, la Universidad de Stanford, particularmente la Escuela de Medicina, y afortunadamente tenemos el apoyo muy generoso de la Tinker Foundation, que a través de un grant de 3 años nos dio recursos para construir un equipo interdisciplinario para poder no solo, digamos, trabajar con los estudiantes en la clase, sino hacer proyectos específicos de consultoría
en diseño para la justicia a partir, digamos, de estos elementos del laboratorio que les voy a describir. Acá viene un poco, digamos, también la segunda virtud, y es el trabajo interdisciplinario. Nosotros, digamos, literalmente, bueno, desafortunadamente en la pandemia ya no podemos, pero sigue construyéndose a partir de un escenario virtual. Literalmente ponemos en un mismo lugar a diseñadores, ingenieros y abogados. Y básicamente les decimos, run free, run widely, y resuelvan un problema jurídico específico de uno de nuestros aliados a partir del trabajo interdisciplinario entre las diferentes disciplinas. Y ahí viene, digamos, un segundo elemento que tiene que ver con la exploración y el valor de la exploración. Y digamos que creo que esto es algo muy importante que los abogados tenemos que empezar a construir, no solo en nuestros modelos de educación legal, sino en las formas en que construimos realmente las soluciones a los problemas legales. Y es la importancia de prototipar y que pueda salir mal. Y yo creo que la anterior exposición de Angélica fue fabulosa porque explicó muy bien el valor de la experimentación, la iteración y la ideación a través de un problema. Y es que a partir del error uno puede encontrar soluciones fantásticas y soluciones realmente innovadoras. Y acá acojo totalmente el mensaje de Sebastián y de José María, y es que no todo tiene que ser tecnología. No todo tiene que ser machine learning, no todo tiene que ser blockchain, no todo tiene que ser AI. Digamos, yo creo que parte, digamos, de nuestro trabajo como laboratorio y como incubadora, y creo que es un modelo que se puede replicar de una manera muy interesante, y me adelanto un poco la invitación final. El laboratorio básicamente es un granito de arena para poder construir diseño legal desde el sur global y desde Latinoamérica. Y yo creo que es una invitación, digamos, también a explicar a nuestros estudiantes y a los abogados que está bien fallar, está bien equivocarse, y a partir de esa equivocación empezar a hacer iteraciones de estos prototipos. Acá ustedes pueden ver 1000 ejemplos de situaciones que pueden salir mal y de las cuales uno puede ir aprendiendo y poco a poco afinando los detalles. Y eso es básicamente el ejercicio de iteración y de prototipeado que, por ejemplo, Angélica mostró en la anterior exposición, que a mí me encantó, porque muestra cómo a partir, digamos, de la experimentación con los usuarios y de tener datos concretos de la experiencia del usuario, uno como abogado puede entender mejor los problemas y resolver esos problemas de una manera práctica y sencilla. Ahí es muy importante empezar a identificar los supuestos, y yo creo que ya en las dos maravillosas exposiciones no creo que pueda agregar algo más claro que lo que ya hicieron mis antecesores en la palabra, pero básicamente es muy importante, y desde el laboratorio nosotros insistimos que la fase inicial para abordar cualquier problema es identificar los supuestos de esos problemas y los puntos de contacto. ¿Quiénes son las personas que están involucradas en ese proceso judicial? ¿Cuál es la importancia y el nivel de contacto que esas personas tienen con funcionarios judiciales o con el sistema judicial o con la información judicial en general? Yo creo que uno de los problemas que tenemos los abogados y las abogadas es que nuestro entrenamiento legal nos dice que todas las soluciones están o en una interpretación legal de una norma o de una sentencia, o básicamente en una forma muy particular en la que nos relacionamos con la gente. Y es escribir largo, escribir confuso, hablar largo y hablar confuso. Y yo creo que ese tipo, digamos, de supuestos en el entrenamiento legal hay que cambiarlos definitivamente. Y creo que exponer a los estudiantes de derecho a otras formas de pensar, particularmente las formas de pensar de los diseñadores y los ingenieros, es un paso muy importante para que ellos entiendan cómo la respuesta no está siempre en el derecho. Y acaba un poco esta idea de que hay que quitarle el monopolio del derecho a los abogados. Hay que aprender a trabajar en equipo, por supuesto. ¿Y eso cómo se hace? Esto suena, digamos, una perogrullada, pero trabajando en equipo. Y es un poco, digamos, como nosotros de una manera un poco forzada, digamos, en los escenarios del laboratorio, literalmente el primer día les presentamos los retos, les damos 10 minutos a los grupos para que escojan esos retos, nosotros como profesores, y digo nosotros porque esto es otro elemento importantísimo del laboratorio, creo que de cualquier espacio de innovación legal, y es que esto no puede ser una discusión solo entre abogados. Primero, porque creo que sería tremendamente aburrida, y segundo, porque si realmente le apostamos a la innovación, tenemos que aprender a hablar con otras disciplinas y aprender de esas disciplinas. Entonces, cuando digo nosotros, les cuento que el laboratorio lo dirigimos 3 personas. Santiago de Francisco, que es profesor de planta de la Facultad de Diseño,
Laura Guzmán, que es profesora de cátedra de la Facultad de Ingeniería, y yo. Entonces ahí desde el principio nuestra apuesta es por un trabajo interdisciplinario, incluso desde la forma en que enseñamos y practicamos en el laboratorio todos los modelos de evolución legal, de innovación legal. Acá quiero hablarles muy rápidamente sobre un reto específico que nosotros construimos desde el laboratorio, y es un reto al que le tenemos mucho cariño porque fue el primer reto que empezamos a construir desde el laboratorio cuando se creó en enero del 2019, y es cómo se puede mejorar la trazabilidad y fiabilidad en el sistema de selección de tutelas en la Corte Constitucional. No voy a entrar mucho en detalles, pero la tutela, digamos, es un mecanismo de protección de derechos fundamentales muy particular en Colombia, por dos razones sobre todo. Porque la puede presentar cualquier persona sin necesidad de abogado y porque la tiene que resolver cualquier juez del país, un juez penal, un juez de familia, un juez civil, cualquier juez tiene que resolver la tutela. No existe, digamos, una jurisdicción especializada en tutela, y prometo que este es el único término legal que voy a usar, jurisdicción especializada, que resuelva tutelas. La Corte Constitucional es una corte de último recurso que recibe todas las tutelas del país. Esa es una foto de los expedientes de tutela que llegan a la Corte Constitucional. Y de ese mar de tutelas, completamente un análogo, todo es en papel, la Corte Constitucional selecciona unas cuantas cada mes. Les voy a mostrar rápidamente uno de los pisos de la Corte Constitucional. Esto fue antes de la pandemia, pero sigue existiendo un problema con el sistema análogo en tutelas. Y acá esto es un punto de recepción de la tutela muy importante, porque acá lo que van a ver es un ejército de estudiantes de derecho que hacen su práctica judicial en la Corte, que están encargados de un punto muy importante, y es de hacer el primer resumen de sus sentencias y esos casos de tutela que llegan a la Corte. Los magistrados y sus auxiliares no leen todos los expedientes, leen los resúmenes que hacen estos estudiantes. Y por supuesto se podrán imaginar la importancia que tiene que estos estudiantes puedan hacer resúmenes claros y de calidad, cosa que es imposible por lo que les voy a mostrar ya mismo. Un segundo, que quiero poner la música acá. Un segundito. Es que quiero poner acá, esto es con banda sonora, entonces, bueno, está molestando la banda sonora, no importa, siempre hay detalles técnicos, pero ya les muestro. Perdón, me adelanto un poquito, bueno, pero básicamente piensen que la banda sonora es la marcha imperial de Star Wars. No está funcionando por alguna razón, pero está sonando la marcha imperial de Star Wars. Y vamos a mostrar, esto es un video muy corto. Y esto es lo que ustedes van a ver, es un día de tutelas en la Corte. O sea, esto es lo que llega un día a la Corte Constitucional en tutelas. Creo que, casi pude. Y bueno, como pueden ver, digamos, esos unos retos gigantescos frente a cómo se puede construir unos resúmenes claros y cortos. Entonces nosotros desde el laboratorio nos empezamos a imaginar, ¿será que el punto de entrada, será que es importante intervenir el punto de entrada? ¿Y cuál es ese punto de entrada? Un formato de tutela que esté pensado para el judicante, es decir, que esté centrado en uno de los usuarios del proceso de tutela, que es el judicante. Y acá pueden ver, digamos, un resumen muy grande de las iteraciones que empezamos a construir. Papel y lápiz, muy sencillo, low budget. Literalmente nuestros estudiantes empezaron a construir de la nada, digamos, ese formato de tutelas a partir de las entrevistas y la interacción con los usuarios. ¿Con cuáles usuarios? Las personas que presentan tutela y los judicantes. Y pueden ir viendo un poco a poco, digamos, la evolución de ese formato. Acá están nuestros estudiantes probando en consultorios jurídicos, que son como, acá en Colombia se llaman las clínicas legales que prestan servicios gratuitos. Y poco a poco ustedes pueden ver cómo esa iteración fue evolucionando en prototipos con mayor claridad, que tuvieran dos condiciones, que fueran cortos, de una sola página, y que estuvieran pensados para que cuando le llegara a sus manos al judicante esa tutela,
de una manera rápida él pudiera identificar los principales elementos de esa petición de tutela y pudiera hacer su resumen. Finalmente, acá, digamos, estamos probando con un usuario real de la Corte que está presentando una tutela en uno de los juzgados del país. Allá ahorita va a mostrar, creo que acá sí puedo mejorar el audio en no sé si se oye. Mil disculpas por los problemas técnicos, siempre que uno habla de innovación legal hay un problema técnico, creo que eso es parte de la innovación, hablando de la experimentación. Y básicamente ella está... Mi nombre es Sandra Patricia Guerrero, soy psicóloga especialista en higiene y seguridad industrial y considero que se debería adoptar este formato porque cumple con todos los requisitos ambientales, legales y sería mucho más ágil y rápido y no tendríamos que, digamos gastar la parte del recurso, digamos, tantas fotocopias, tantos documentos como en este caso que traigo para colocar la tutela porque a mi hija no le salió un jardín, entonces me evitaría doble proceso porque vengo desde... Entonces, digamos, ustedes pueden ver ahí que, digamos, lo más, creo que emocionante de todas estas experiencias es que realmente uno como abogado empieza a entender al ciudadano. Digamos, hay una cosa maravillosa del derecho y es que es una herramienta muy poderosa para resolver conflictos o para evitarlos. Y yo creo que muchas veces, digamos, nuestros entrenamientos legales promueven, digamos, que el conflicto se perpetúe, no que el conflicto se solucione. Y yo creo que en espacios como estos, acá pueden ver otros prototipos que creamos. Este es un prototipo digital que imprimía la tutela en una sola página. Este es una tutela verbal porque nada en la Constitución de Colombia, ni en los decretos, ni en las leyes, nada, absolutamente nada dice que la tutela se tiene que presentar de manera escrita. De hecho, la Constitución de Colombia dice que en la tutela prima el criterio de informalidad. De nuevo, perdón, ya usé otra expresión legal, prima. Prometo que esta sea el second strike, les prometo que no va a haber más. Y empezamos, digamos, a construir prototipos que pudieran facilitarle la vida no solo a los ciudadanos, sino a los judicantes, que en últimas le facilitaría la vida a la Corte para poder evaluar esta gran cantidad de tutelas. A la Corte Constitucional llegan más o menos 3.500 tutelas diarias de todo el país. Se podrán imaginar, digamos, la cantidad de trabajo y pues la huella de carbono que deja la Corte Constitucional en papel también es un tema también muy importante que hay que tener en cuenta. Creo que la Corte y el sistema judicial en general de nuestros países, diría, no son nada, digamos, amigables para el ambiente. Yo creo que si nos aplican el Acuerdo de París o el Protocolo de Kioto, creo que, como decimos en Colombia, nos rajaríamos todos, perderíamos el año. Esto es un kit dialógico que construimos a partir, digamos, de otra intervención muy importante que tiene la Corte Constitucional y es, por ejemplo, en Colombia hay un tema muy grave frente a la protección de los ciudadanos, de las víctimas de desplazamiento forzado y entonces la Corte genera unos espacios de diálogos entre el Estado y las víctimas de desplazamiento forzado. Entonces construimos un kit dialógico hablando con las víctimas de cómo puede repensarse las audiencias que dirige la Corte. Son audiencias muy pesadas, donde se habla 12 horas seguidas, donde se intercambian documentos de 150 páginas que nadie lee, donde los acuerdos son muy difíciles de seguir y de evaluar el impacto de esos acuerdos. Entonces presentamos un kit dialógico a la Corte. Y este es básicamente el que ustedes vieron, el tutela Canvas. Imaginarnos un Canvas, una sola página que requiera todos los elementos de la tutela. Finalmente, y ya para terminar, y les pido disculpas porque ya me pasé de los 15 minutos, voy 2 minutos de más, pero ya quiero acabar un poco esto con unas reflexiones generales de los retos del COVID. Yo creo que el COVID y la pandemia aceleró muchos temas de digitalización, pero como explicaban muy bien Sebastián y José María, no solo es, digamos, digitalizar un documento o escanearlo y ya se resuelve un problema. Creo que hay que trabajar mucho en las dinámicas de grupo, creo que hay que apostarle, digamos, a seguir trabajando en la virtualidad, sobre todo en países como los nuestros, donde muchas de estas iniciativas se quedan en universidades de élite o en universidades del centro, y creo que hay que apostarle a un alcance regional. Eso en el laboratorio todavía no es posible y es una deuda pendiente de nuestro lado. Y creo que hay que construir también, interesante, digamos, pensar qué nos va a deparar el futuro en Latinoamérica frente a la administración de justicia y el diseño centrado en el usuario. Y termino con esto, y acá se lo recomiendo. Joshua Kuicki hace poco publicó un post en Medium sobre Is Legal Design Bullshit? Y es un poco, digamos, un llamado a la acción, un llamado, digamos, a pensar que
no es hablando, digamos, con términos elegantes traídos desde el diseño y hablando de prototipos y de iteración, que realmente se va a hacer legal design. Es poniendo las manos en el lodo, trabajando de manera empírica, trabajando de manera interdisciplinaria y trabajando, digamos, sin miedo a fallar, con un enorme compromiso por la exploración. Y eso, digamos, termino con ese mensaje. Creo que la gran pregunta es cómo hacer legal design desde Latinoamérica, y creo que la respuesta empieza por espacios como estos. Hablándonos entre latinoamericanos, conociendo nuestras experiencias, aprendiendo del otro, aprendiendo de la otra, aprendiendo, digamos, de las experiencias y de las fallas y de los errores que cometemos. Creo que podemos construir una comunidad de innovación muy interesante que de nuevo le apueste al trabajo empírico, al trabajo real y a resolver los problemas de los ciudadanos de manera fácil, de manera barata y de manera eficiente. Muchas gracias, Nico. Muchas gracias de nuevo a todos y a todas por la invitación y por estar acá oyéndome estos minutos. Los invito y las invito a que nos puedan seguir en las redes sociales del laboratorio. Ahí encuentran nuestra página y nuestros contactos, y encantado de conocer más de las experiencias de Latinoamérica y aprender de todos ustedes. Gracias. No, gracias, Santi. Yo creo que acá nosotros quedamos con una idea bastante interesante de por dónde empieza a apuntar la justicia y el diseño legal aplicado en la vida de los abogados. Fíjense, por ejemplo, que comenzamos con Kat, que nos abre la vida de el Delta y cómo podemos ser abogados digitales. Y lo empezamos a aplicar de manera concreta con la presentación que tuvimos con Sebastián y con Josema sobre esto que implica en la justicia efectivamente. Y ahí vimos como las dos caras de la moneda, ¿no? Una visión tecnofílica, porque en algunos lados decían, bueno, es importante cambiar estos esquemas de pensamiento, y por el otro una tecnoescéptica que nos decía, pero no es tan así, tenemos que pensarlo en cada caso. Probablemente en algunos temas tengamos que recurrir a métodos diferentes a los de la tecnología. Y ya estas dos visiones, digamos, se vienen a vertir en lo que fueron las aplicaciones prácticas, que es el laboratorio que lidera Santiago y el rediseño que se hizo de la hoja de reclamaciones y que nos presentaba Alejandra. La verdad, esto me parece fascinante. Hay dos puntos, digamos, que yo creo que vale la pena llevarse a la casa. El primero es que de cualquier modo, todas las presentaciones son una invitación a cambiar. Y todas las presentaciones son una invitación a cambiar desde lo propio. Entonces, Kat nos decía, bueno, desde nuestro campo de trabajo. Josema y Sebastián nos dijeron, pensémoslo en nuestro país, en nuestro entorno, con nuestras necesidades de la señora anciana que va a necesitar justicia. Alejandra nos hablaba de cómo va a ser, cómo yo como consumidor o cómo alguien que está a cargo de mirar temas de consumidor puede mirar las cosas. Y Santiago pensaba en cómo lo podemos hacer para estudiantes que están trabajando en la Corte Constitucional. Luego, es una invitación al cambio, pero es una invitación al cambio concreta, no como de políticos, que esa es como la que uno suele escuchar. No, cambiemos, ¿no? Y el tiempo del cambio es el tiempo de cambiar nosotros, y es una invitación que si algo nos pudiéramos llevar es eso. Y el segundo punto es que me parece chévere que nos llevemos de estas reflexiones. Si vamos a hacer el cambio, tenemos que hacer un cambio reflexivo. Y ese carácter reflexivo implica que no lo abracemos porque sí, no es la tecnología porque sí, y creo que acá estamos teniendo un cambio, no es la tecnología, de pronto sí puede ser siempre el diseño. ¿Cómo podemos estar pensando en quien recibe, en el usuario, en el humano? Y el humano que se vuelva el centro de todo lo que nosotros estamos trabajando es muy interesante. Finalmente, siempre se habla de los abogados como los descorazonados, ¿no? El abogado no tiene corazón. Y yo creo que la tecnología, el diseño nos están invitando a que tengamos más corazón que menos corazón. Luego, con estas reflexiones, me gustaría hacer un par de preguntas, si nos lo permite el tiempo, ya que tenemos preguntas muy interesantes del público. Naturalmente no alcanzaremos con todas, pero sí bueno alcanzar a responder algunas de ellas. La primera que me gustaría plantearle
no sé si fue Josema o Sebastián el que habló de la autorrepresentación de los ciudadanos. ¿Cómo podemos promover la autorrepresentación si vivimos en una jungla normativa que nos ahoga día a día? Esto nos pregunta Jonathan Peña y aprueban 3 personas más. No sé, Sebastián, quizá. José, no sé si tú, bueno, ya yo le doy, que creo que José está desactivado. Sí, bueno. A ver, yo creo que cómo promoverlo, definitivamente primero se requieren, o sea, primero plantear, y me gusta la idea de quitarle el monopolio a los abogados, que implica que como parte de las soluciones estén personas de otras profesiones, pero también quitarles el monopolio de la asesoría legal, ¿no? Que es lo que propone el Regulatory Sandbox, lo que está pasando en Utah, y la reacción natural de los abogados es, pero es muy complejo el derecho, la gente no lo puede entender, pero en realidad esa barrera para poder asumir ese rol, ¿quién la está poniendo? ¿Quién, digamos, está poniendo esa limitación? Los propios abogados. Si hacemos el derecho fácil, sencillo, créanme que hay muchos trámites que no se requeriría un abogado, como aquellos que son no contenciosos, no sé, temas en los que incluso en otros países ya hay aplicaciones y sistemas virtuales para manejarlo casi de manera automatizada, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? Elegir un espacio, un trámite muy sencillo y promover que quienes ponen la barrera, que son principalmente los abogados, creo, sean más flexibles a abrir ese espacio, porque lo que está de por medio antes que su trabajo es el acceso a justicia de personas que la necesitan. Y otro camino, si me permites, es justamente el que vamos a ver en unos momentos en la conversación entre Daniel y Shannon, es el que plantea sobre todo el CRT, ¿no? Que nos va a contar un poco luego Shannon sobre eso, que es darle la información, hacer los trámites muy simples y darle toda la información al usuario, a la persona, para que pueda conocer sus derechos. Eso es esencial, ¿no? O sea, porque nuevamente hay toda esta nebulosa de cuáles son las leyes que el ciudadano no necesariamente conoce, y poner esa información muy simple para que sepan si realmente tienen un caso es un primer paso muy importante. Muchas gracias. La siguiente pregunta sería para Alejandra. Alejandra, la misma técnica que uno pudiera utilizar en el experimento que tú hiciste en tu proyecto, ¿se podría aplicar para resoluciones y sentencias que emiten las autoridades? Porque estas suelen ser innecesariamente complicadas de leer y entender, nos dice un anónimo. ¿Qué opinas, Alejandra? Ya, gracias, Nicolás, perdón por cortarte. Igual en su momento no lo dije, pero gracias a la organización por la invitación, y en verdad es un honor estar compartiendo pantalla con ustedes. Bueno, sí, nosotros hemos usado un enfoque que es el diseño centrado en el usuario, que se ha puesto de moda a partir de la digitalización y generar productos digitales. Sin embargo, se puede aplicar a todos los tipos de productos físicos o digitales para medir la experiencia del usuario. Entonces, normalmente es un enfoque diferente porque hasta hace unas décadas los productos estaban diseñados centrados en el producto mismo. Pero a partir de este enfoque nos centramos en los factores humanos, en las emociones, en la cognición, en la ergonomía, para darles un mejor producto. Sí se puede aplicar a cualquier tipo de producto o servicio. Nosotros lo hemos trabajado con un diseñador industrial, yo que soy psicóloga y que también tengo conocimiento en diseño, y además también soy abogada, pero este producto es súper interesante porque también ha sido trabajado con abogados, entonces es el resultado de un equipo multidisciplinario. Y creo que, para ser más concreta la respuesta, sí, se puede aplicar a cualquier tipo de producto o servicio. Buenísimo, sí, diseño legal. Y para Santiago, acá Telma Domínguez nos pregunta, si son los abogados todos los que imparten la justicia en el Poder Judicial y son los abogados los que defienden a las personas en una infracción a la norma de comportamiento, ¿cómo es posible quitar a los abogados el monopolio del derecho? Es una gran pregunta y yo creo que parte un poco del punto final de Alejandra, que mencionaba Alejandra, y de hecho te pido disculpas, Alejandra, porque en medio de mi afán en un momento te cambié el nombre a Angélica,
Perdóname. Todo bien, puedo superarlo. Disculpas públicas, acabo de caer en cuenta que una vez te dije, Angélica, perdóname. No te preocupes. Eh, disculpas públicas, querida Alejandra, y garantías de no repetición. Yo creo que hay un punto fundamental. Es una gran pregunta y yo creo que y parte, digamos, del punto final que hizo Ale, que me pareció muy importante, y es que quitarle el monopolio del derecho a los abogados no implica que los abogados no sigan teniendo un rol protagónico o un rol central en muchas de las actuaciones donde el derecho juega un papel importante, como una audiencia, como resolver un caso. Pero yo creo que hay modelos de estrategia judicial que sí le apuntan, digamos, y que a una interdisciplinariedad en donde es necesario quitarle ese monopolio a los abogados. Les pongo un ejemplo muy concreto. Por ejemplo, la rama judicial en Colombia está administrada por una cosa que se llama el Consejo Superior de la Judicatura. Y el Consejo Superior de la Judicatura solo son abogados administrando el sistema judicial. Y yo creo que eso, digamos, es un buen ejemplo de cómo sí tiene que haber un trabajo interdisciplinario entre psicólogos, economistas, ingenieros industriales, abogados, sociólogos, para repensar, diseñadores, para repensar la justicia. Y entonces cuando yo invito a que pensemos en quitarle el monopolio del derecho a los abogados, no es que los abogados ahora van a jugar un rol menor, sobre todo en actuaciones donde la presencia de un abogado o una abogada es fundamental, sino como explicaba, digamos, Aleja al final, y esto es como básicamente me ratifico con entusiasmo o apoyo con entusiasmo ese mensaje, es, digamos, que hay formas de repensar el derecho donde el abogado sigue siendo un jugador importante, ahora que estamos en eliminatorias, sigue siendo el 10, o me van a permitir la analogía, sigue siendo el James Rodríguez, pero, o el Falcao, perdón a mis amigos chilenos que están viendo esto, pero, digamos, pero bajo una estructura y bajo un proceso que se piensa desde la interdisciplinariedad, es decir, ese proceso judicial o esa decisión judicial donde el abogado juega un papel central, pues yo creo que sí puede repensarse desde la interdisciplinariedad. Por ejemplo, ¿cómo podemos escribir mejor? ¿Cómo se pueden escribir sentencias mucho más cortas y mucho más claras? ¿Cómo se puede acceder a la justicia de una manera fácil y de una manera eficiente sin tanto bombo tecnológico? Ahí yo creo que los abogados hay que quitarle el monopolio del derecho a los abogados en esos escenarios. Maravilloso, Santi. Pasamos de James Rodríguez a Falcao, porque tenemos a otro colombiano. Vamos ahorita a darle la palabra a Daniel Acevedo. Daniel va a seguir con el último panel de la noche.